Y bueno, la parálisis facial o de Bell causa debilidad repentina y temporal en los músculos faciales. Esto hace que la mitad de la cara se vea caída. Y vamos a hablar en estos momentos con Mariana Yasmín Sosa González. Ella es especialista en medicina de la rehabilitación y ella nos va a aclarar pues todas las dudas que tenemos en torno a la parálisis facial. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. Mucho gusto de estar aquí. Gracias, le agradezco mucho que nos dé esta entrevista y quiero empezar preguntándole ¿qué produce la parálisis facial? Porque generalmente creemos que es por estrés. La parálisis facial tiene muchos orígenes. Hay que distinguir, de hecho, el tipo de parálisis facial que puede existir. Hay parálisis que son centrales, hay parálisis que son periféricas. Pero básicamente las causas las podemos dividir primero en las causas infecciosas, que pueden ser secundarias a algún proceso infeccioso, las causas idiopáticas, que sí pueden estar asociadas a problemas de estrés. Cuando son secundarias, por ejemplo, algún traumatismo craneoencefálico y que se daña el cerebro y que pudiera ocasionar como de manera secundaria alguna parálisis facial también. Puede ser también un signo temprano de un accidente vascular cerebral y pueden ser también congénitas. Hay niños que nacen con alguna, diferencia en la formación de los pares craneales y que pudieran tener esta alteración congénita, o sea, es decir, de nacimiento, que no muevan la cara. Y ahora que estamos en época de pandemia en COVID, hemos tenido casos que debutan, quizá no con síntomas respiratorios. Al día de hoy hay que entender que el COVID no solo da síntomas respiratorios y que la parálisis facial ha sido una manifestación de invasión de este virus, del COVID-19 coronavirus. También. Y que nos da parálisis faciales. Sí, hemos visto algunos casos también. Entonces, no es como lo más común, pero sí hay ya casos reportados. Hay casos. Y bueno, me ha tocado ver, claro, pacientes así que han debutado. Pacientes contagiados con COVID que tienen o que presentan parálisis facial. Claro que sí. Doctora, pero ¿qué es lo que les pasa exactamente a los músculos de la cara? ¿Por qué se caen? ¿Nos puede explicar? El nervio que controla los movimientos, ahora que veía su trivia, que precisamente son aproximadamente 30 músculos de la cara, y también recordar que ese mismo nervio que viene a la cara y que lo pudiéramos dividir como en 3 ramitas para movilizar todo lo que es la cara, que es el nervio facial, nos da esa inervación, ese movimiento. Pero además este nervio es muy interesante, que se llama el nervio facial, es muy interesante porque nos da el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces muchas veces los pacientes, además de la parálisis facial y de lo que implica socialmente, porque creo que para todos es un impacto muy grande no poder mover una parte de la cara, que pierdas la expresión facial, la sonrisa, que no puedas cerrar el ojo, que te esté lagrimeando constantemente. Terrible. Es un impacto muy, muy fuerte, es terrible, exactamente, pero además les quita el gusto, que eso también pudiera pasar. Entonces es bien importante distinguir cuándo presentan los síntomas y poder diferenciar de dónde vienen. ¿Cuáles son los primeros síntomas ante una parálisis facial? Sobre todo los pacientes lo van notando por 2 cosas. Primeramente, uno es que no pueden abrir el párpado, se les cae el párpado y dicen, bueno, es que no puedo abrir. Y lo segundo es que empiezan a notar salivación. Dicen, se me cae la saliva. Quizá es como los primeros síntomas que ellos podrían distinguir. Ya evidentemente, conforme va evolucionando la enfermedad, pues tenemos casos donde ya es muy marcada que no puedan mover una mitad ¿De cualquiera de los 2 lados de la cara puede ser, doctora? Cualquiera de los 2 caras, sí, cualquiera de los 2 lados. Generalmente se da más en uno. No, es cualquiera de los 2 lados puede ser, no hay una predisposición de algún lado, pero incluso hay veces que, de acuerdo al origen, como les comentaba, que puede ser por un daño al cerebro, pudieran ser los 2 lados a la vez, o estas enfermedades congénitas, como se llama el síndrome de Moebius, que se da mucho en pacientes pediátricos, pudiera ser que también ninguno de los 2 lados se pudiera mover y que cause una inexpresión. Claro. Entonces, sí estar vigilantes de estos síntomas sobre todo, ¿no? ¿Qué hacer, doctora? ¿Qué hacer ante un caso de parálisis facial? Bueno, es muy importante que se distinga, que acudamos al médico, ¿no? Es muy, muy importante porque lo primero es saber cuál es el origen, qué va a pasar. Ahora, como les platicaba esto del COVID, pues saber, ¿no?, qué está pasando y pues tratar de distinguir si es por una causa infecciosa, si es por algo infeccioso, o distinguir si es una afección, por ejemplo, lo que conocemos como un accidente vascular cerebral,
un ictus o una embolia, como la conoce la población comúnmente, el primer dato de una embolia puede ser una parálisis facial. Entonces sí es muy importante que en cuanto noten esta pérdida de movilidad, acudir al médico para tratar de distinguir la causa primaria y poder orientar un buen tratamiento oportuno que nos permita una recuperación. Bien, el tratamiento, rápidamente antes de concluir, ¿en qué consiste? Básicamente va a depender de la etiología, es decir, del origen, de la causa de que tengamos esta parálisis facial. Pero básicamente es evitar medicamento e iniciar una rehabilitación temprana. Tenemos que iniciar con ejercicios, movilidad de cara, trabajar específicamente también con el gusto, es una de las partes que se tratan, mucha mímica facial, masoterapia a la cara para poder restablecer la función facial y tener un buen pronóstico y sobre todo no tener secuelas, que las secuelas pues son estéticas y no son nada agradables. De acuerdo, doctora, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud acerca de la parálisis facial. Es usted muy amable. Gracias, buen día. Buena tarde.